Que Dios bendiga a los ya presentes. Amén. Es una noche de sábado, de fin de semana, y veo gente, hermanos, que están preparados. Me alegra porque el tiempo es reducido, ¿no? Por este medio. No contamos con la presencia de todos en este lugar, pero sin embargo, vamos a administrar bien el tiempo que tenemos, aprovechándolo al máximo, recibiendo una palabra que pueda ayudarnos en el diario vivir, ¿ok? Así que vamos a iniciar esta reunión y bendecimos a los ya presentes. Si puedes fijarte en la puerta, si hay alguien. Amén. Bueno, aquí estamos viendo, si a veces hay personas que también nos visitan y cuando Tyson ladra es como si fuera el timbre. Amén. Y es por eso que yo me pongo atento cuando Tyson ladra, entonces quiere decir que alguien está golpeando la puerta o alguien se ha acercado o ha asomado o ha pasado por este lugar. Hermanos, que Dios nos bendiga. Me alegra que estemos comunicándonos y hoy vamos a hablar de un tema, este tema que es de mucha importancia también para nuestras vidas. Ayer ya les decía que tenemos ya un mensaje para el día de hoy que ya el Señor había puesto en mi corazón para poder transmitirlo a la iglesia. Y esto tiene que ver con las reformas. Amén. Con la reforma. No sé si esta palabra es tan común, pero en el tiempo que yo estuve en España, había todo el tiempo una palabra que era, voy a hacer una reforma en la casa, ¿no? Esa palabra se usaba mucho para constantemente hacer un cambio de lugar, algunos arreglos mejores para que pueda presentarse una casa para tener mayor comodidad para los que eran dueños de ese lugar. De esa manera, y yo trabajé en la construcción por un tiempo, y cuando nos contrataban decían, no, ¿para qué quieren? Queremos hacer una reforma. Un tiempo España estaba con el boom de la construcción, ¿no? Donde constantemente había esos deseos, o bueno, había la economía suficiente, donde las personas querían todo el tiempo tener mejoras en su casa, aumentar alguna habitación más o tener un arreglo en general de toda la casa, donde podía haber cambios de pisos, de techo, aún nuevamente, de enyesar nuevamente las paredes. Y eso era algo constante, ¿no? Porque había una economía y entonces las cosas también eran un poco baratas y mayormente el trabajo no era de construir nuevas casas, sino reformar aquellas que ya estaban construidas, a lo mejor ya un poco antiguas. Y esa palabra reforma me trajo la atención para el día de hoy porque también en nuestra vida necesitamos hacer ciertas reformas, ¿no? Reforma es dar una nueva forma a algo que tienes, ¿no? Puedes usar el mismo material, con pequeños cambios, no tantos cambios totales. Por ejemplo, ayer hablamos del renuevo, de hacer cosas nuevas, pero la reforma es de cambiar cosas, puede ser con la misma estructura, pero darle un nuevo lugar a las cosas. Es realizar algo de otra manera. Tal vez hasta el día de hoy manejamos una vida muy rutinaria, ¿no? Donde tenemos cosas ya enmarcadas ya de manera tradicional que posiblemente ha sido traspasado de familia en familia como una costumbre, pero puede ser que esas costumbres ya no estén bendiciendo, no sean de beneficio para nosotros. Costumbres que tal vez más que todo tiene que ver con una forma de hacer las cosas, de pensar las cosas, pero quiero darles también la información que a veces es necesario reformar muchas cosas en nuestra vida. También la reforma es la transformación que se propone. La reforma es una transformación que se propone mejorar, actualizar o innovar algo. En este caso, me he dado cuenta hasta el día de ayer que tal vez hemos vivido de una manera estancada, hemos dejado las cosas en el mismo molde en el cual los hemos encontrado.
A veces sucede que no movemos la cocina hace años, está en el mismo lugar, pero cuando levantamos la cocina hasta encontramos ratones muertos, ¿no? Cosas así. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún movimiento, hemos dejado las cosas tal como están. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Hay un tiempo en la historia de la iglesia que se llama también el tiempo o el periodo de la Reforma. Esto sucedió en el año 16 después de Cristo, donde ya se había establecido una forma litúrgica, una forma muy repetida de una iglesia que había ya nacido, se puede decir la iglesia católica, la cual se habla también del periodo del oscurantismo, donde no se permitía la nueva literatura, se quería dejar opacado o cegada a las personas a nivel occidental, donde estaba por mucho tiempo la población en sí, en Europa especialmente, y en el mundo occidental, estaba todo quieto, no se permitía tener investigaciones. Tomen en cuenta que en aquel tiempo Nicolás Copérnico dijo, ¿no? El mundo es redondo, no es plano, ¿no? Y de repente lo llevaron a la hoguera, justamente por pensar diferente, porque el mundo no estaba acostumbrado a cosas nuevas o a cambios en la tierra, pero hubo un cura que se llamaba Lutero, que era abogado de profesión, pero también había entrado a estudiar teología y había entrado a servir a Dios por medio de la Iglesia Católica, y él vio que muchas cosas tenían que cambiar, tenían que mejorar, ¿no? Él no estaba en contra de la religión católica, pero sí estaba en contra de los procedimientos, las enseñanzas. Hasta aquel tiempo el mensaje de la palabra en Alemania se daba en latín y los alemanes no sabían latín. Y el mundo entero no sabía el latín. Solamente se hablaba en ciertos lugares y sin embargo no querían cambiar la forma de presentar el evangelio. ¿Por qué? Porque no se entendía. Imagínese que yo ahora le esté predicando en el idioma latín a usted y usted está ahí presente, simplemente recibiendo una charla que no entiende. Esa era la forma del mensaje que había que cambiar. Lutero dijo, ¿por qué no enseñamos en el idioma de cada cultura, de cada país, de cada ciudad, el mensaje de la palabra? Y él propuso una reforma a la cual fue rechazada. Por eso, en aquel tiempo, Lutero, al tener un estudio profundo de la palabra, él dijo que hay muchas cosas que había que mejorar, ¿no? Él no estaba en contra de la iglesia, pero sí estaba en contra de la forma, de las costumbres que ya se habían establecido, que habían que mejorar para que el evangelio pueda llegar de mejor manera a todas las familias. Es por eso que la reforma se ha marcado una parte de la historia como el periodo o el tiempo de la reforma, ¿no? Y se ha hablado desde el siglo XVI en adelante, ha venido también en el siglo XVIII lo que se llama el siglo de las luces. De eso estaremos hablando mañana porque hay un tema relacionado del siglo de las luces, pero estoy hablando de temas históricos que han cambiado la historia del mundo, han cambiado gracias a ciertos procedimientos y en este caso la reforma. La reforma de la iglesia ha traído un cambio a todas las generaciones que luego vendrían, un cambio espiritual, un cambio social. En realidad la reforma trajo, en este caso, trajo un nuevo tiempo, un tiempo mejor para la sociedad occidental. Y es que tenemos que tomar en cuenta que la Biblia también nos habla acerca de la reforma que hizo un rey en el tiempo de los reyes, el rey Josías. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos que hablar de este tema porque hay cosas que no nos permiten visualizar bien la vida que estamos llevando y nos hemos nuevamente estancado y tenemos una vida que tal vez está andando mal, no está siguiendo las bendiciones, no está siguiendo los buenos resultados que debería dar tu vida, es porque tal vez necesita una reforma. No te estamos diciendo
que dejes de ser tú, simplemente hay cosas que hay que mejorar. Y tienes que estar consciente que hay cosas buenas que haces, sí. Tú eres una persona, tienes virtudes, estoy seguro, tienes talentos, tienes habilidades, tienes un buen corazón, pero también hay cosas que están mal. Y a eso se requiere una reforma. Hay que cambiar el molde, la forma de hacer las cosas, la reforma. Y en esto encuentro en la palabra de Dios que Josías, el rey Josías, en la historia que se lleva en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, estos dos capítulos, yo voy a un poquito hacer un resumen de la historia, de lo que sucedió en este tiempo para llegar a los puntos importantes que nosotros necesitamos para tener una reforma y tener una mejoría. Ya les he dicho que la reforma es la transformación que propone mejorar, enmendar o actualizar o innovar algo, en este caso tu vida. La reforma espiritual tiene que ver con una transformación para mejorar tu vida, para corregir tus errores, para actualizarte. Quiero decirte que hay que actualizarnos en la vida, que las cosas no son las mismas que hace 20 años, y hay que innovar, hay que buscar nuevos caminos, nuevos recursos para mejorar nuestra vida. Tomen en cuenta, hace muchos años atrás, me acuerdo, tenía el auge y conozco a pastores que ellos eran mecanógrafos, ¿no? Mecanógrafos. O también eran mecánicos, voy a decir, de las máquinas calculadoras. Acuérdense que las máquinas calculadoras no eran digitales. Las máquinas calculadoras tenían que ver con un procedimiento, con una calculadora era tamaño de una máquina de escribir. Si se acuerdan, aquellos que somos de este puente de las dos generaciones, entre la última generación y la anterior generación, las máquinas de escribir eran las computadoras de aquel tiempo, donde había que saber utilizar las máquinas de escribir, y todo esto tiene que ver con que ha venido un renuevo, una reforma a toda la tecnología, ¿no? Se han mejorado las cosas, se han actualizado y ya no podemos vivir con los mismos. Yo he sido, en mi generación, creo que he sido uno de los últimos que ha usado la máquina de escribir para hacer mis trabajos en el seminario, ¿no? La máquina de escribir que ya ahora ya es obsoleto, es reformado, he tomado nuevas opciones, ahora usamos la computadora, pero me doy cuenta que es mucho mejor usar la computadora que una máquina de escribir ahora. ¿Por qué? Porque me facilita el trabajo en todo sentido. Entonces, hay que ver que tal vez en nuestra vida hay que dejar ciertas cosas que ya pasaron, que hay que ver opciones que la palabra del Señor mismo nos muestran, porque cada vida es diferente y es muy particular. En el reinado de Josías, solamente voy a leer algunos pasajes, pero lo voy a primero llevar a la historia. Cuando Josías reinó tenía 8 años de edad, y a los 18 años de edad el rey Josías mandó a uno de sus siervos a visitar el templo de Jehová. Cuando visitó ese siervo el templo de Jehová había estado profanado, estaba lleno de ídolos, se había encontrado también en medio de eso unos rollos, se había encontrado la palabra de Dios, ¿no? Y también la historia de Israel, donde ahí el siervo le lee todo el rollo, el libro que había encontrado en la casa de Dios, y le dice, y claramente, el versículo 11, si vamos al 22:11, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Mire, Josías cuando tenía 8 años y hasta sus 18 años, él estaba engañado, escúchenme, estaba engañado en la forma de educación que había recibido hasta ese momento. ¿Por qué? Porque él había crecido en medio de la idolatría de sus padres, había nacido en medio de la idolatría de sus padres. El rey Josías había nacido en medio de falsos sacerdotes, había crecido en medio de falsas enseñanzas, las cuales cuando uno de sus siervos, ¿no? No fue directamente a buscar los libros de la ley, pero sin embargo, cuando estuvo ahí con algunos
informes que tenía que dar al rey, había ido a buscar las cosas y entre medio de esas cosas había encontrado los libros de la ley de Jehová. Y hasta ese momento, el pueblo de Israel estaba de alguna manera maldecido por la profanación del servicio y el culto a otros dioses. Hasta ese momento, el mismo Josías, el rey Josías, estaba engañado en la vida que había estado llevando, porque para él no había otra forma. Tomen en cuenta que nosotros, al conocer el Evangelio, estamos reformando nuestra vida, estamos redireccionando nuestros caminos, porque aunque ya hemos vivido hasta la edad que tenemos, al conocer el camino del Señor, nos damos cuenta que hay muchas cosas que hay que cambiar o mejorar en nuestras vidas. No es que todo lo hayamos hecho mal, pero hay cosas que debemos hacer que cambien en nuestra vida, y eso es darle una nueva dirección para mejorar nuestras vidas. De esa manera, el rey Josías hasta los 18 años no había sabido acerca de estas leyes que habían en los escritos, de los rollos, de los libros que habían en los libros en el templo del Señor. Y cuando este siervo Safán, llamado Safán, ¿no?, fue y le leyó, escuchen, le leyó, dice, al rey, dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, del libro de Dios, de las leyes de Dios, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y Asaías, siervo del rey, diciendo: Id, preguntad por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Mire, era este libro, en otras palabras, la palabra del Señor era desconocida para el rey Josías, aunque era un rey del pueblo de Dios. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme todo lo que nos fue escrito. Mire, la herencia que sus padres de Josías le habían dejado era una herencia de maldiciones generacionales, maldiciones por desobedecer la palabra de Dios. Y, hermanos, la reforma tiene que suceder en nuestra vida cuando encontramos fallas en nuestro sistema de vida actual. Yo le pregunto, ¿hay fallas en su orden personal de pensamiento? ¿Hay tal vez un desajuste familiar? ¿Hay procedimientos, un carácter? Tiene que ver con formas de pensamiento que ya han sido transmitidos de generación en generación, que nuestros padres tal vez nos han enseñado, los cuales no están bien. Hay cosas, como les digo, que pueden estar bien y otras que no. Pero en el caso de Josías, sus padres no le habían enseñado estos libros, y por lo cual Josías reconoció y dijo: id y preguntad a Jehová por mí, porque él hasta desconocía cuál era su relación con Dios. Y dijo: y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no obedecieron, no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito. La palabra del Señor va a traer una redirección para nosotros. Si nosotros estábamos yendo por un camino equivocado, el Señor nos va a cambiar simplemente a otro camino correcto. Por lo cual nosotros tenemos que reconocer, primero, encontrar y reconocer que nosotros tenemos errores y también tenemos fallas, los cuales no están dando un funcionamiento real y verdadero a una vida correcta. Tenemos que reconocer las reformas si nosotros queremos tener una reforma, porque quiero decirles que los grandes cambios que han traído una evolución al mundo y han traído también un cambio de bienestar en algún momento de la historia, ha tenido que ver con un tiempo de reformas. ¿Para qué? Para mejorar. La reforma, como les digo, es una transformación que propone mejorar algo. En este caso, que nosotros queremos mejorar nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿a ustedes les gustan las mejorías o les gusta estar siempre como están? De hecho, creo que todos buscamos tener una vida mejor. Queremos que nos vaya mejor. Queremos que nuestros hijos sean mejores. Queremos siempre lo mejor. Pero para buscar lo mejor tenemos que entender lo que es la reforma.
que también en nuestra vida tiene que haber reformas, cambios, innovaciones, tiene que haber actualizaciones, conociendo ahora la verdad. Ahora, muchas de las fallas que hemos tenido para tener una vida tal vez un poco desordenada, tiene que ver justamente con el desconocimiento. Para poder dar la reforma, uno tiene que hacer un trabajo. Y este trabajo, lo he estado observando, tiene que ver con tu posición, saber cuál es tu situación actual. Y analizas. Quiero decirte, este trabajo ya lo hemos hecho de una u otra manera y hace unas 4 o un mes atrás casi dijimos, reconozcamos nuestros errores, reconozcamos que hay cosas que no lo estamos haciendo bien, reconozcamos. Y eso nos va a dar paso a una reforma, ¿no? A una reforma que quiere decir mejorar nuestra situación. Si nosotros reconocemos, lo que hizo Josías primero es reconocer su estado real, donde ya estaban maldecidos. Ya él dice claramente, porque en grande ira está sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Mire, la desobediencia trae maldición y el andar en un camino errado es porque también estamos acarreando algún tipo de maldición. Por lo cual, el reconocimiento de Josías fue oportuno. Él simplemente conoció la ley de Jehová y él dijo, ahora preguntad, buscó en este caso ahora buscó a una profetisa y esa profetisa le dijo, ve y pregunta, ¿qué Dios va a hacer con nosotros? Porque nosotros hemos desobedecido, porque nosotros nos hemos apartado del camino, porque no hemos practicado y la nación estaba maldecida. Y entonces Josías propuso reformar el país entero, la ciudad entera, para que ahora vengan cambios para su ciudad y para su reinado. Josías reinó 31 años, ¿no? Josías reinó 31 años gracias a que pudo reconocer que él tenía que servir y hacer las cosas delante de Dios de la manera correcta. Por eso, ahora, un segundo paso en una reforma. La reforma en la vida de Josías buscó nuevas alternativas de funcionamiento. Cuando leemos este mismo libro, Segunda Reyes capítulo 23, del 4 al 7, Segunda Reyes 23, del 4 al 7, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote, Hilcías, y a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, y para todos los ejércitos, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, hasta que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera afuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo, y además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los lugares en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Mire, la casa de Jehová es como decir, yo estoy ahora en el templo de Dios, en la casa del Señor. Es como por decir, en vez de pastores habían falsos profetas, habían profetisas y había profetisas que permitían la prostitución dentro del templo de Dios. Y estamos hablando acerca de justamente de hechos verídicos reales donde se adoraba a otros dioses por medio de algunas prácticas sexuales, algunas prácticas que profanaban, como se habían levantado ídolos, ¿no? Habían ídolos con cabezas de becerros, habían ídolos, mujeres desnudas, o sea, habían diferentes tipos de ídolos que eran adorados por los pueblos paganos, los cuales se habían permitido. Aparte de eso,
dice la Biblia, y escuchen bien, y esto quiero que lo tomen en cuenta porque he escuchado todavía, dice en el versículo 5, así también hizo que quemaran, así mismo hizo que a los que quemaban incienso a Bala, al sol y a los signos del zodiaco, escuchen, los signos del zodiaco. ¿Cuáles son los signos del zodiaco? Cuando te preguntan de qué signo eres, de Tauro, de Capricornio, ¿no? Y habla acerca de las personas que creen en esas cosas. ¿Sabe? Hay cosas que hay que reformar en nuestra vida porque en cuanto a las reformas se habla, muchos de nosotros tenemos prácticas que hemos recibido de nuestros padres, los cuales nosotros, me acuerdo que cuando un niño se asusta, que le dicen, ponle una cintita roja en su mano. ¿Para qué? Para que no te extrañe, para que se vaya el susto. O si no, estamos acostumbrados a manejar amuletos, una patita de conejo, $1 en la billetera, prácticas, y también creemos en los signos del zodiaco, ¿no? A ver qué depara el día para los de Géminis o para los de Capricornio, los de Tauro, y estamos más pendientes a los signos, a las predicciones, a las lecturas de las cartas o a cualquier cosa que en verdad, de alguna manera, están trayendo maldición a nuestros hogares. La reforma tiene que ver con quitar las cosas que están mal. Tienes algún ídolo y algunos tienen un cuadro de una virgen o lo que sea, que delante de Dios es idolatría. Dios hizo sacar eso del templo. Todas las malas costumbres. Muchos dicen, no, pero en mi familia me han enseñado así siempre hacíamos desde mis padres. Y nosotros tenemos que desechar esas prácticas que tal vez ya no son parte de la vida cristiana. Porque hay que empezar a buscar en nuestra forma de vida qué cosas están mal. La indisciplina, la vida personal donde nosotros no estamos entendiendo qué es vivir para Cristo. ¿Sabe que hay que hacer reformas desde la casa, donde tenemos que poner orden en nuestro hogar, acerca de los cultos, acerca de nuestra forma de hablar? ¿Cómo hablamos en nuestra casa? ¿Cuáles son nuestras palabras? Nuestras palabras que lanzamos son de bendición, de maldición. Las palabras que lanzamos o que hablamos, aunque para algunos es común hablar malas palabras, pero no es bueno delante de Dios. Hay que empezar a hacer reformas en nuestra casa, en nuestra forma de tratar, el saludar, el respeto a la gente. A veces no estamos ni acostumbrados a dar gracias por los alimentos. Entonces, los que son cabeza del hogar, tanto padres o madres, tienen que empezar a hacer reformas en su casa, porque esto justamente va a traer bendición a la vida de cada familia. Tienen que hacer reformas, porque si no quitas esto, está claramente, es como si estuviéramos haciendo caso omiso, siendo desobedientes a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está enseñando. Pero para eso hay que buscar alternativas de funcionamiento. Y para que tú, escúcheme, para que usted y yo podamos tener un cambio, una reforma en nuestra vida, hay que investigar, hay que saber, hay que preguntar, ¿cómo puedo mejorar esta situación? Fácilmente. ¿Dónde está yéndote mal? ¿En qué estás fallando mucho? Es que ahí hay un problema y no te estás dando cuenta. Y el problema es que estás acostumbrado a vivir con aquello que te hace mal, aquello que no estás cambiando, no estás reformando. Y eso te va a traer de por sí sufrimiento y dolor. Pero uno que está consciente de que tiene que haber mejoras en su vida, entonces va a empezar a dedicarle tiempo. Si tú estás enfermo y tienes un dolor, ya sea en tu estómago, y eso se repite mucho tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Al médico. Vas a ir a hacer... Pero eso lo hacemos solamente cuando nos duele. Arte espiritual o psicológica, no le tomamos atención. Si usted se ha dado cuenta por qué el carácter de una persona que todo el tiempo anda con negativismo, con enojo, o si no con malas palabras, o también puede ir con malos pensamientos, y
vidas que o bien se deprimen todo el tiempo o que bien explotan todo el tiempo, no hay un control en el cual está funcionando bien su vida. Y esto necesita una reforma en nuestra vida. Por eso Josías reconoció esto. El rey Josías reconoció y dijo Josías claramente, vayan y pregunten porque el pueblo ha pecado delante de Dios y mis padres no han obedecido. Él reconoce que sus padres no habían escuchado las palabras de este libro de la ley, por lo cual les habían llevado al pecado. Cuando Josías encuentra esta situación que estaba mal, había encontrado el mal en la sociedad, el mal en la ciudad, el mal entre ellos, ¿qué dijo Josías? Vayan y saquen todo lo malo de la casa de Jehová. Saquen los ídolos, saquen los signos del zodiaco, saquen el incienso a Baal, saquen, echen, porque la única forma en que Dios va a perdonarnos y nos va a bendecir es sacando todo aquello que va en contra de su palabra. Y nosotros tenemos que estar conscientes que también no somos perfectos, fallamos, cometemos errores, sabemos que practicamos cosas que nuestros padres nos han dejado a veces como una práctica tradicional. Me acuerdo, en alguna ocasión, usted cuando ha hecho, tal vez por no saber o saber muy poco, le ha levantado un altar a algún muertito en su casa, ¿no? O de repente, hasta muchas veces invocamos a nuestros muertitos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño, yo invocaba y decía, ¿no? A mi abuelito, ¿no? Mi abuelito nos va a cuidar desde el cielo. No, eso es mentira, porque solo Dios puede cuidarnos. Y estas pequeñas creencias hacen también que nosotros confiemos más en seres espirituales que en el mismo Dios, que en el mismo Señor, que es nuestro Dios creador y el cual nos ha prohibido tener dioses ajenos. Por eso, hay cosas que hay que meditar. ¿Desde dónde las traemos? A veces traemos traumas, a veces traemos desde nuestro pasado, desde nuestra infancia, prácticas las cuales todavía no hemos quitado de nuestra vida. Y eso nos va a llevar a una maldición y no nos va a permitir recibir las bendiciones de Dios. En este tiempo hay que aprovechar de hacer las cosas, de reformar la forma de vida que estamos llevando. Y por último, la Biblia nos habla acerca de que las reformas que hizo Josías destruyen lo que estaba mal o simplemente cambian para traer mejoras. Eso significa una reposición y volver al camino correcto. Volver al camino correcto. Lo que hizo Josías, gracias a lo que hizo Josías, dice la Biblia que Dios le había perdonado. Mire, Dios en el capítulo 22, versículo 18 en adelante, Segunda Reyes, capítulo 22, 18 en adelante, dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, está hablando de Josías, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro, y no verán tus ojos el mal que yo traigo para este lugar. Dios dice, por cuanto tú has reconocido las cosas que están mal en ti, por cuanto tú te has humillado delante de Jehová, has reconocido tus malos caminos, entonces yo te recogeré y serás llevado y no verán tus ojos el mal. No verán tus ojos el mal que yo traigo a este lugar.
¿Sabe? Toda acción mala trae consecuencias malas. Toda acción mala trae consecuencias malas. Y creo yo que todos necesitamos reformas o mejoras. En vez de decir reforma, mejorar nuestra forma de vida, mejorar nuestras actitudes. No quiero decirle que todo está mal, pero hay cosas que hay que mejorar. Hay cosas que le están dañando a su hogar. Hay que mejorar nuestra forma en el trato con los hijos. Hay muchos que no tienen paciencia con los hijos y los hijos tienen que mejorar en su obediencia a los padres, mejorar, deformarse un poquito. Antes, cuando éramos niños, se hablaba acerca de los chicos delincuentes que se les llevaba a un reformatorio, con la creencia de que llevando a los delincuentes que eran menores de edad, en aquel lugar los iban a mejorar como ciudadanos, ¿no? Si eran delincuentes, ladrones o asesinos, en el reformatorio, y los padres amenazaban a los hijos, decían, si te portas mal te voy a llevar al reformatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando, te voy a llegar a un lugar donde te van a enseñar a hacer las cosas bien, donde te van a cambiar. Pero la Biblia nos habla acerca de reformar. En el caso de la vida de Josías, él se dio cuenta que las cosas estaban mal en su reino. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que hay cosas que tal vez no están bien y hay que reformar. Y hay que poner decisiones, hay que tomar decisiones que muchas veces van a ser dolorosas. A muchas veces hay que reformar la conducta de los hijos. Y a los hijos hay que saberles también darle un castigo necesario, como manda el Señor, sin exagerar los castigos. ¿Pero para qué? Para reformar su conducta. Y nosotros los adultos tenemos que aprender de nuestros errores que nos han traído malos momentos, dolores y hasta enfermedades por haberlo sufrido, que hay que mejorar esa situación buscando un camino alternativo. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces hay que dejar ciertas amistades. ¿Quieres reformar tu vida? Dejar amistades que son tóxicas o que te contaminan. Entonces estás buscando una mejora en tu vida. Tienes que dejar amistades que te están llevando tal vez al descuido del Señor. Ahora tienes que tener reformas espirituales donde no estás acostumbrado a tener disciplinas con buscar a Dios. Y la reforma tiene que ver con que ahora voy a mejorar mi vida. A partir de mañana yo voy a actuar de esta manera. Mis palabras van a ser más controladas. Mis pensamientos ya no van a ser negativos. Voy a mejorar mi fe. Voy a ahora reformar. Antes, mire, antes no se leía la Biblia en esta casa. Ahora la Biblia va a ser el pan de cada día para este hogar. ¿Quiénes tienen que hacer esto? Las cabezas, los papás, las mamás. Tienen que empezar a cambiar algunas formas en las cuales ya han vivido hasta este momento y ahora traer nuevas prácticas que son correctas. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Lamentablemente no tenemos la disciplina de darnos trabajito extra, porque la enseñanza a nuestros hijos, tanto de la educación, de la ética y de la moral, no empiezan en el colegio, empiezan en los hogares. Y nosotros no, yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos reunimos con los hijos y les decimos, vengan, vamos a un momento enseñarles lo que tienen que hacer en la vida para que un día no se equivoquen? Una vez a la semana posiblemente el papá tener una reunión donde los va a educar como papá y explicarle, yo como hijo, como tú mi hijo, yo te amo y quiero decirte que las malas amistades comienzan así y empezar a tal vez aconsejarles aún. Mientras están en la casa, los hijos pueden escucharla. Pero también entre esposos, tal vez ayudarse y decir estas cosas no están bien. Nos estamos equivocando, tal vez estas cosas son ofensivas para otros, para ti mismo y para mí. Y la reforma tiene que llevarnos a cambiar y producir mejoras, establecer cosas que van a cambiar para mejorar tu vida y las de tu familia. A mí me llama mucho la atención
también en parte de esas reformas hay otro rey que hizo lo mismo, el rey Ezequías. Aquí tenemos al rey Josías, pero muy pocos de los reyes estuvieron dispuestos a hacer una reforma a su reino. ¿Por qué? Porque eso significaba también pelea. Porque había de eso, de la idolatría, estaban viviendo sacerdotisas y sacerdotes falsos, los cuales estaban profanando el templo de Jehová y induciendo a una forma de vida muy pagana y pecaminosa al pueblo de Dios. Yo quiero decirles, cuando se hace una reforma, como en el tiempo de Lutero, la reforma tuvo muchos enfrentamientos, tuvo muchos sacrificios de vidas, tuvo mucha persecución. Hacer una reforma en la casa y en tu vida también te está llamando a un tiempo donde te va a costar. Es un proceso. Una reforma no se realiza y ya desde mañana todos nos levantamos y leemos la Biblia. No, es un proceso donde día a día vas a ir mejorando hasta alcanzar un punto donde ya va a estar bueno. Yo creo que, hermanos, todos nosotros, me incluyo, necesitamos ciertas reformas en nuestra vida. Necesitamos mejorar áreas de nuestra vida. No estamos bien en todo, pero Dios nos da la oportunidad de conocer. Y esto es un trabajito extra. ¿Por qué? Porque yo tengo que dedicarle un tiempo y un esfuerzo mental, espiritual a los caminos, en caminos cerrados que tal vez no nos hemos dado cuenta, tal vez los hemos atraído desde nuestros padres. Como por decirles, puse ejemplos simplemente de algunas creencias que tenemos o prácticas que simplemente era ni siquiera parecía tan malicioso, pero afectan a nuestra vida espiritual, afectan a nuestra conducta, afectan a nuestra comunión con Dios. Y es lo que encontró Josías cuando entró al templo de Dios. Y cuando leyó los libros de la ley, se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo estaba mal y que la ira de Dios estaba sobre su pueblo. Pero como él se humilló, se arrepintió, lo que hizo Dios es perdonarle a él. Le dijo, tus ojos no verán ningún mal de los que voy a hacer a este pueblo. Dios te puede perdonar. Dios, si tú te enfocas, si tú estás dispuesto a corregir o a enmendar aquellas cosas que tal vez no han estado funcionando bien en tu vida, Dios te puede perdonar y te puede bendecir a partir de ahora. Amén. Que Dios te bendiga, que esta palabra pueda servirte en estos días para que tú también puedas mejorar tu vida. Amén. Todos queremos mejorar. Yo les digo, mi último ejemplo, ¿no? Este mes, bueno, hace unos meses, he tenido dolores en mis pies, en mis rotulaciones, ¿no? Con el ácido úrico. Y yo todo el tiempo le digo, Señor, quiero mejorar, quiero que mis pies mejoren, que mis rodillas mejoren, quiero mejorar, pero también tengo que tomar acciones al respecto. Y entonces, en algún momento, tomo acciones para mejorar. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren mejorar su salud? ¿Cuántos quisieran mejorar su salario? ¿Cuántos quisieran mejorar su comunión con Dios? Todos. Pero para eso, reconoce qué estás haciendo mal. Reconoce aquello que te está afectando y mejora ese camino. Y así vas a ver que Dios te va a bendecir mucho más todavía. Porque ya somos bendecidos. Pero Dios te puede bendecir mucho más. Amén. Que Dios te bendiga. En esta noche vamos a hacer nuestra oración y que esta palabra te llegue al corazón, que el Espíritu Santo te hable en tu corazón. Ábrele tu corazón y dile, Señor, te conozco. Yo también sé que hay cosas que no me he estado preocupando y he estado haciendo mal, que tal vez lo he recibido por tradición y no lo he tomado muy en cuenta, pero eso es lo que está dañando mi vida, mi familia, mi trabajo y todo lo que hago. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por esta noche. Señor, gracias porque hoy he podido entender que hay cosas que, Señor, hay que mejorar en nuestra vida. Y lo que vivimos puede a veces trascender a otras personas. A veces dañamos a los hijos, dañamos a la pareja,
Dañamos a los esposos, esposas, justamente por lo que tal vez hay algo malo que necesita una reforma en nosotros, Padre. Padre amado, cada día al estudiar tu palabra podemos entender un poco más de tus verdades y no nos cansamos de escucharlos, porque sé que es para nuestro bien y para que nosotros mismos podamos disfrutar de esta vida que es un regalo de Dios. Bendito Señor, obra en la vida de cada hermano y hermana presente, que reconoce ahora mismo que necesita tu ayuda. Señor, que tu ayuda llegue hasta ellos. Dales fuerza de voluntad, dales un espíritu fuerte para que no se rindan y para que no se cansen al buscar esas mejoras en su vida. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, entrego cada vida en tus manos y tu Espíritu Santo les ayude a vencer cada batalla que se les presenta. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga.